¿Alguna vez has prometido algo con absoluta convicción y se rompió bajo presión? Ya dije, nunca haría eso. ¿Y eso es exactamente lo que hizo cuando surgió el miedo? ¿Alguna vez has sentido un coraje intenso, pero cuando el riesgo se hizo real, se rindió? Así que ya conoces a Pedro. Pedro no era tibio. Él era intenso. Él habló con fuerza. Actuó impulsivamente. Defendió con pasión. Él fue el primero en ponerse de pie. El primero en declarar lealtad. El primero en decir, nunca lo negaré. Pero él fue el primero en negarlo. Y aquí hay algo profundo. Pedro no era un mentiroso. Era emocionalmente inestable. Hay una gran diferencia entre falsedad e inestabilidad. El engaño es la intención consciente de engañar. La inestabilidad es una desconexión entre la emoción y la estructura interna. Pedro realmente lo sintió. Pero no era sostenible. Lo prometió con emoción, pero no pudo sostenerlo con madurez. Y esta es una de las mayores ilusiones espirituales de la mente moderna: confundir intensidad con estabilidad. Probablemente hayas sentido esto antes. Ese momento de expansión. Fue una decisión radical. Ese entusiasmo espiritual. Esa sensación de, ahora va a suceder. Pero cuando la presión aumenta, cuando llegan las críticas, cuando el riesgo se vuelve real, algo cambia. El cuerpo tiembla, el miedo está aumentando, la identidad flaquea, y aquello que parecía sólido se desmorona. Pedro simboliza la fe emocional, fe basada en el sentimiento. Pero los sentimientos fluctúan, estado sustenta. Pedro se sintió valiente, pero carecía de coherencia estructurada, y la coherencia se construye, no se siente. La física cuántica habla de coherencia como estabilidad vibracional. Cuando un sistema es coherente, mantiene su estándar incluso bajo interferencias. Pero cuando solo se despierta momentáneamente, se derrumba bajo presión. Pedro estaba emocionalmente emocionado, pero no integrado estructuralmente, y eso es extremadamente humano. La mayoría de las personas no fracasan por falta de intención, fracaso por falta de apoyo. Prometes cambio, pero cuando la rutina se vuelve un desafío, se retira. Prometes autenticidad, pero cuando aparece el rechazo, se adapta. Prometes coraje, pero cuando llega el momento del juicio, se retracta. Pedro representa el momento en el que la emoción se encuentra con el miedo, y el miedo gana, pero no porque Pedro no amara, no porque Pedro no creyera, pero eso es porque aún no conocía su propia sombra. Él creía que era más fuerte de lo que realmente era, y esa es la parte peligrosa: sobreestimar su estabilidad. Probablemente ya lo hayas hecho. No voy a caer en eso otra vez. Estoy preparado. Ya lo he superado. Pero cuando aparece el verdadero detonante, reaccionas, no porque sea débil, pero eso se debe a que aún no se ha integrado completamente. Pedro impulsivamente se corta la oreja, luego lo niega por miedo. Dos extremos: impulso y retracción, intensidad y escape. Este es el arquetipo del estado emocional no integrado. Cuando vives solo en la intensidad, pero no construyes una base. Pedro quería demostrar su fuerza, pero la fuerza emocional no es fuerza estructural. La resistencia estructural se mantiene tranquila bajo presión. Es estabilidad cuando el medio ambiente amenaza. La coherencia es importante cuando el riesgo es real. Pedro todavía estaba aprendiendo esto, y quizá tú también lo seas, porque la mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas prometiendo estados que aún no hemos cumplido. Prometemos disciplina sin estructura. Prometemos coraje sin la integración del miedo. Prometemos autenticidad y no aceptaremos rechazo. Y cuando la vida te pone a prueba, aparece el miedo. Y el miedo no es el enemigo. Pero cuando el miedo no está integrado, decide. Pedro no lo negó por malicia. Lo negó por instinto de conservación. Y la autoconservación es instinto. Pero la conciencia requiere superar el instinto. No lo niegues, pero no dejarse gobernar por ella. La pregunta fundamental aquí es: ¿estás viviendo basado en la intensidad o en la integración? Porque la intensidad engaña, da una sensación de fuerza, pero si no está integrado, es frágil.
Puedes sentir una fe profunda en un momento, pero si tu identidad todavía depende de la aprobación externa, cederás bajo presión. Pedro necesitaba descubrir quién era más allá de sus emociones, y quizás este sea también tu viaje. No se trata de dejar de sentir intensamente, se trata de integrar lo que sientes, conociendo tus límites, reconocer tus miedos, para fortalecer su base. Porque cuando llega la presión, y siempre llega, no es la emoción la que lo sostiene, se trata de consistencia. Hay algo en Pedro que casi nadie nota. Él no negó a Jesús simplemente por temor externo. Lo negó porque su identidad aún era frágil. Y aquí hay una verdad incómoda. Al ego le encanta parecer fuerte, pero odia que lo pongan a prueba. Pedro era el más impulsivo, el más declarativo, el más inflamado. Él solía decir, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. ¿Captas el tono? Aunque todo el mundo. No estaba simplemente afirmando lealtad. Se estaba comparando. Se estaba posicionando arriba. Eso es ego disfrazado de devoción. El ego no necesita arrogancia explícita. Él puede usar la espiritualidad. Puedes usar el coraje. Puedes utilizar la lealtad. Puedes usar la fe. Pero siempre hay una declaración implícita. Soy diferente. Y cuando la vida te pone bajo presión, esta identidad está siendo probada. Pedro no cayó porque no amó. Cayó porque su ser interior no pudo soportar el miedo real. La física cuántica habla de algo llamado coherencia de campo. Cuando un sistema es consistente, mantiene su estándar incluso cuando hay interferencias. Pero cuando solo se estimula superficialmente, cualquier interferencia externa hace que colapse. Pedro estaba siendo estimulado emocionalmente, pero no estaba estructurado. Vivió altibajos, pero carecía de una base estable. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento de decisión, ese entusiasmo transformador. Pero unos días después, el viejo patrón regresa. ¿Por qué? Porque la intensidad no es integración, y la integración requiere superar el miedo, no solo declarar valentía. Pedro declaró coraje, pero nunca me había enfrentado al miedo, al rechazo real. Cuando la gente lo reconoció como seguidor, no se enfrentaba a soldados, no me enfrentaba a la tortura, me enfrentaba a un juicio social, y eso es más poderoso de lo que parece. El miedo a la exclusión social activa mecanismos profundos. El cerebro humano interpreta la exclusión como una amenaza existencial, y el ego reacciona para preservar la pertenencia. Pedro eligió la seguridad temporal, y casi todos nosotros lo hacemos. Negamos nuestra verdad para evitar la incomodidad. Adaptamos nuestro discurso para evitar críticas. Silenciamos la autenticidad para preservar la aceptación. Pedro es el arquetipo de la incoherencia bajo la presión social. Él no solo negó a Jesús. Él negó su propia declaración anterior. Y eso duele más que cometer un error. Porque cuando contradices tu propia promesa, algo dentro de ti se derrumba. El problema no es cometer errores. El problema es construir una identidad basada en una fortaleza que todavía no posees. Pedro creía que era inquebrantable. Pero nunca antes habíamos sido confrontados tan profundamente. Mucha gente está experimentando esto hoy en día. Creen que están despiertos, pero nunca fueron verdaderamente desafiados. Ellos creen que son libres, pero nunca enfrentaron una pérdida real. Creen que tienen todo bajo control, pero nunca enfrentaron un rechazo directo. Y cuando se enfrentan, descubren que la estructura aún no estaba consolidada. Esto no es un fracaso, es una revelación. Pedro no fue expuesto para ser condenado. Fue puesto en exhibición para que la gente pudiera aprender sobre ello. Porque hasta entonces solo conocía su propia intensidad, pero no conocía sus límites. Y sin conocer límites, no hay madurez. La madurez nace cuando ves tu propia fragilidad sin huir de ella. Pedro lloró amargamente. No por culpa religiosa, pero porque vio su propia inconsistencia. Y ese es un punto crucial. El dolor de la inconsistencia es lo que inicia la transformación. Mientras creas que eres más estable de lo que eres en realidad, no creces. Pedro necesitaba desprenderse de su imagen de fuerza. Necesitaba ver el miedo. Necesitaba experimentar el colapso.
porque era la única manera de integrarlo. Existe algo que diferencia a Pedro de Judas. Judas se derrumbó bajo la culpa. Pedro se desplomó en la conciencia. Pedro sintió dolor, pero no se destruyó. Él vio su debilidad, y así permaneció. Ese es el punto. Los errores no te definen. Lo que hagas a continuación lo define. Si usas el error para castigarte, entras en el arquetipo de la culpa. Los errores se utilizan como medio de observación. Entras en el arquetipo de la madurez. Pedro representa el camino hacia la madurez emocional, pero eso solo comenzó después del colapso. Y aquí hay una pregunta incómoda. ¿Estás evitando tu propia caída? ¿Mantienes una imagen de fortaleza? ¿O estás dispuesto a ver dónde todavía fallas? Porque mientras no enfrentes tu miedo bajo presión, continuarás prometiendo estados que no podrás cumplir. El ego quiere parecer firme, la conciencia quiere ser real. Pedro ya no parecía fuerte, para hacerse fuerte, y eso es diferente. Si este video te identificó, dale a me gusta, comenta y compártelo con alguien que busque iluminación. Esto ayuda al canal a crecer y a seguir produciendo este tipo de contenido. Hay un momento tranquilo en la historia de Pedro que casi nadie analiza en profundidad. Ahora no es momento de promesas. Ahora no es momento de negarlo. Es el momento que viene después. El momento en que se da cuenta. Mucha gente piensa que el punto central de la historia de Pedro es la traición emocional. Pero no es así. El punto central es lo que hace después de verse a sí mismo, porque es entonces cuando el arquetipo deja de ser inestabilidad y comienza a convertirse en estructura. Pedro no huyó de sí mismo después de negarlo. No construyó una nueva narrativa para justificarse. Él no dijo, solo estaba siendo estratégico. No culpó al medio ambiente. Él no culpó al miedo. No culpó a las circunstancias. Él vio. Y esa visión es dolorosa, porque cuando ves tu propia inconsistencia, algo dentro de ti se rompe. Pero este descanso puede ser liberador. La física cuántica habla de la reorganización de los sistemas después del colapso. Cuando una estructura inestable colapsa, puede simplemente disolverse o puede reorganizarse en una forma más coherente. Pedro sufrió un colapso emocional, pero no tuvo un colapso existencial, y eso es crucial. Él no perdió la fe, perdió las ilusiones sobre sí mismo, y perder una ilusión es diferente a perder la verdad. Hay una profunda diferencia entre soy débil, yo estaba inestable. La primera afirmación genera una identidad de fracaso. El segundo genera madurez. Pedro descubrió que su emoción era real, pero no sostenida. Y aquí es donde comienza la transformación. La mayoría de la gente intenta mantener la intensidad. Pedro necesitaba aprender a construir estabilidad, y la estabilidad no viene de las promesas, nace de la integración del miedo. No te vuelves fuerte ignorando el miedo, te vuelves fuerte al pasar por ello. Pedro tuvo que soportar la vergüenza, y la vergüenza es uno de los sentimientos más difíciles de sostener conscientemente, porque la vergüenza amenaza la identidad. Ella dice, no eres quien pensabas que eras, y eso duele. Pero si huyes de la vergüenza, caes en la negación. Si cruzas, entras en la conciencia. Pedro cruzó, y eso cambió su estructura. Hay un punto que casi nunca se menciona. Después de la caída, Pedro ya no hizo promesas impulsivas. Él se quedó en silencio. Y el silencio es parte del crecimiento. Cuando dejas de demostrar lo que vales, cuando dejas de declarar quién eres, cuando simplemente empiezas a ser. Pedro no se convirtió en piedra porque decidió ser fuerte. Se volvió como una roca porque ya no necesitaba aparentar fuerza. Esta es una transformación estructural. La física cuántica nos enseña que la coherencia no tiene que ver con una vibración alta y constante. Es una cuestión de estabilidad estándar. Pedro dejó de experimentar picos emocionales y empezó a construir consistencia. La constancia es menos glamurosa, pero es infinitamente más poderoso. Hoy en día, muchas personas experimentan la espiritualidad como lo hizo Pedro antes de la caída. Picos de entusiasmo, declaraciones grandiosas, promesas intensas, pero poca estructura interna,
Y cuando la vida se pone difícil, colapsar. Y entonces surgen dos opciones: culpa o madurez. Pedro eligió la madurez. Pero esto solo fue posible porque vio sin huir. Aquí hay algo profundo. El dolor de verse a sí mismo es el nacimiento de la estructura. Mientras te defiendes, no creces. Mientras estás poniendo excusas, no te integras mientras dices, así soy yo, te congelas. Pedro no se congeló. Él no dijo, soy impulsivo. Él superó el impulso, y esto transformó la emoción en conciencia. Hay una gran diferencia entre intensidad y profundidad. La intensidad es energía momentánea. La profundidad es energía sostenida. Pedro dejó de ser intenso para volverse profundo. Y la profundidad es silenciosa. No es necesario demostrarlo, no hay necesidad de gritar, no es necesario prometer. Una persona profunda no dice, nunca fracasaría. Ella dice, estoy prestando atención. ¿Notas la diferencia? El ego promete, la conciencia observa. Pedro fue más allá de su ego impulsivo y entró en la observación consciente. Esto no sucedió de la noche a la mañana. La madurez es un proceso. Pero comienza cuando dejas de esconderte de ti mismo. Hay algo muy relevante en eso hoy en día. Hoy vivimos en una cultura de promesas rápidas, transformaciones instantáneas, despertar inmediato. Pero la madurez se construye en silencio. Pedro se convirtió en un modelo a seguir para los demás. Pero primero, necesitaba dejar de ser una tormenta interna. Y quizás esa sea la pregunta más importante de este episodio. ¿Estás viviendo como Pedro antes de la caída? ¿O más tarde? ¿Estás prometiendo estados? ¿O construyendo la estructura? ¿Estás impulsado por la emoción? ¿O por coherencia? Porque la emoción es bella. Pero no puedes sostenerlo por sí solo. En el siguiente segmento, pasaremos a la parte final. ¿Cómo transformar tu inestabilidad emocional en verdadera madurez? ¿Cómo construir coherencia bajo presión? ¿Y cómo dejamos de vivir con promesas que el miedo desmantela? Pedro no actuó impulsivamente. Terminó estructurado. Y eso lo cambia todo. Hay una frase silenciosa en el viaje de Pedro que casi nadie nota. No se convirtió en una roca cuando prometió fuerza. Se convirtió en una roca cuando dejó de necesitar demostrar que era fuerte. Este es el punto de inflexión. La mayoría de la gente cree que la madurez consiste en aumentar la intensidad. No lo es. La madurez significa reducir la necesidad de validación. Antes de la caída, Pedro quiso afirmar, nunca lo negaré. Pedro no dijo nada después de la caída. Él lo estaba apoyando. Hay una gran diferencia entre afirmar la identidad y mantener la coherencia. Afirmar la identidad es un proceso emocional. Mantener la coherencia es una cuestión estructural. Y la coherencia solo surge cuando integras el miedo. Seamos claros. El miedo nunca desaparecerá. Nunca. Lo que cambia es la relación con él. Antes de la caída, Pedro creía que el coraje era la ausencia de miedo. Después de la caída, comprendió que el coraje es actuar a pesar del miedo. Esto lo cambia todo, porque cuando esperas a no sentir miedo para ser consistente, vivirás una vida de constante fluctuación. Cuando aceptas que el miedo estará presente, pero elige no dejarte gobernar por ello, empiezas a construir estabilidad. La física cuántica afirma que los sistemas coherentes no eliminan las interferencias, mantienen su estándar a pesar de las interferencias. Pedro aprendió a mantener los estándares. Mantener un estándar es muy diferente a experimentar picos. Los picos son emocionantes. La estructura es silenciosa. Pedro dejó de ser un fuego incontrolable y se convirtió en la base. Y aquí hay algo importante para ti. ¿Cuántas veces has experimentado cumbres espirituales? ¿Cuántas decisiones radicales? ¿Cuántos ahora va a pasar? Pero cuando empezó la rutina, ¿has vuelto al antiguo estándar? Esto no significa que seas débil. Significa que todavía estás construyendo la estructura. La estructura no surge de la emoción, surge de la repetición consciente, nace de la observación del miedo, nace de la elección constante. Pedro no se convirtió en piedra porque así lo decidió. Se convirtió en una roca porque empezó a actuar de manera diferente bajo presión, bajo persecución,
bajo amenaza, bajo riesgo real. Y la diferencia no fue la ausencia de miedo, fue una toma de conciencia del miedo. La conciencia crea espacio entre el impulso y la acción. Anteriormente, Pedro reaccionó. Entonces Pedro escogería. Y aquí está el punto más profundo de este arquetipo. No maduras cuando haces promesas. Madurarás cuando pases por ello. Es vergonzoso. Cruza la línea de la incoherencia. Se cruza con la culpa. Cruza tu camino, miedo. Y así sigue siendo. La mayoría de la gente huye cuando lo ve. Pedro se quedó. Eso es madurez. La madurez no es perfección. Es la capacidad de verse a uno mismo sin huir. Y cuando no huyes de ti mismo, algo cambia en su estructura. Dejas de vivir para demostrarlo. Y comienza a vivir para proveer a los demás. Pedro ya no necesitaba decirle que la amaba. Él estaba vivo. Ya no necesitaba declarar su lealtad. Él lo estaba apoyando. Hay una gran diferencia entre intensidad y solidez. La intensidad es ruidosa. La solidez es tranquila. La intensidad exige reconocimiento. La solidez no es necesaria. La intensidad busca validación. La solidez prospera gracias a la consistencia. Pedro abandonó el primer estado y entró en el segundo. Y quizás esta sea la invitación para ti ahora. ¿Dónde sigues haciendo promesas? ¿En qué lugares se siguen experimentando picos? ¿En qué áreas quieres seguir luciendo fuerte? ¿Y dónde estás dispuesto a construir la estructura? Porque la vida siempre te pondrá a prueba. Las relaciones son una prueba. Pruebas de trabajo, crítica testa, pérdida de la frente, pruebas de rechazo. Y bajo prueba, no es la emoción la que la sostiene. Se trata de consistencia. Pedro representa el arquetipo de la madurez emocional construida después de una caída. Demuestra que el fracaso no es el final. Ver es solo el comienzo. La física cuántica nos enseña que el colapso no es necesariamente destrucción. Podría ser una reorganización a un nivel más alto de coherencia. Pedro se desplomó, pero se reorganizó, y eso es profundamente inspirador, porque significa que sus caídas no definen su estructura final. Lo que importa es lo que hagas a continuación. ¿Te estás escondiendo? ¿O te integras? ¿Te castigas a ti mismo? ¿O aprenderás? ¿Te congelas? ¿O creces? Pedro eligió crecer, y el crecimiento no es un espectáculo, es una consistencia silenciosa. Quizás el mayor error es creer que la madurez espiritual significa no fallar nunca. No lo es. Se trata de fracasar y permanecer consciente. Se trata de cometer errores y observar. Se trata de encajar e integrarse. Pedro cayó como un hombre impulsivo y resucitó como hombre consciente. Y esta transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a verse a sí mismo. No se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente. Las personas constantes no siempre sienten miedo. Es alguien que no permite que el miedo defina su identidad. Pedro no terminó con una emoción descontrolada. Terminó como base, y los cimientos no se construyen sobre la euforia. Está integrado en la conciencia. Si este vídeo amplió tu autoconocimiento, si te reconociste en Pedro antes de la caída, o más tarde, así que este contenido cumplió su propósito, porque el objetivo no es admirar personajes, se trata de reconocer arquetipos internos. Ahora dime, ¿estás viviendo promesas emocionales o construyendo una estructura real? Si este contenido te hizo pensar, dale me gusta, comenta y comparte. Comparte esto con alguien que experimente picos, pero todavía estamos construyendo una base, y suscríbete al canal Expansión Mente Consciente. No hablamos de religión aquí. Estamos hablando de conciencia aplicada. Estamos hablando de madurez emocional. Estamos hablando de estructura interna, porque la intensidad es impresionante, pero la consistencia transforma, y Pedro es prueba viviente de ello. Hasta el próximo episodio de la serie.